Agradecemos que usted se informe con Hechos AM. Estamos en el día viernes, ya llegamos al 9 de julio de 2021. Vamos a cerrar la semana conversando con el ministro de Agricultura, David Martínez. Esta semana, Agricultura y Turismo lanzaban la marca País Café El Salvador. Y además ayer conocíamos las expectativas del sector cafetalero con el plan de rescate de este sector productivo que ha sido golpeado por diferentes situaciones. Pero pongamos un poco de contexto y luego conversamos y comenzamos pues la conversación de esta mañana. El ministro de Agricultura y Ganadería y el Consejo Salvadoreño del Café presentaron la nueva imagen de la marca Café El Salvador. El concepto, bautizado como Café El Salvador, orgullo de nuestra tierra y de nuestros artesanos, sustituye al emblema Café de El Salvador, tómelo y sonría, que fue creado hace unos 20 años. El ministro David Martínez explicó que el cambio forma parte del plan de rescate integral para el sector cafetalero. La nueva marca fue presentada a representantes del sector en un evento en el Hotel Cerro Verde de Santa Ana. Lili Pacas, viceministra de Agricultura, dijo que este es un reconocimiento a la cadena productiva del café, el cual es integrada por 24,000 productores a sus familias. Esta mañana nos acompaña el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, con quien conversaremos sobre este y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días al señor ministro de Agricultura, David Martínez. Ministro, qué bueno que nos acompaña, gracias por estar aquí. Manuel, muchísimas gracias. Una semana muy importante, hay mucha expectativa de parte del sector cafetalero, todo lo que se viene. Hemos hecho el lanzamiento de una marca y vamos a estar platicando el detalle. Y muchas gracias por la invitación. Exactamente, ministro. Café El Salvador es la nueva marca País. Y esto pues tiene mucha relación con el tema del sector cafetalero al que ustedes pues le están apostando y por lo menos así lo han mostrado a través de los diferentes planes de rescate. Pero ¿cuál es la situación que ustedes ven o cuáles son las perspectivas que tiene el sector cafetero de reactivarse? Bueno, yo creo que siempre es importante entender en el contexto, el contexto que estamos viviendo y en el contexto que se ha lanzado la marca Café El Salvador. Claro. Si nosotros hiciésemos solamente el lanzamiento de una marca, si no hubiese un plan de rescate, realmente no tuviese sentido. Yo creo que es importante recalcar que nosotros lanzamos primero una política agraria, la cual nos sirve de brújula para poder entender a dónde va a ir todo el sector agropecuario, incluyendo el sector cafetalero. Posterior a lanzar la política agropecuaria, hacemos un lanzamiento de la política cafetalera, cosa que no ha pasado en los últimos 30 años. La política cafetalera define estrategias de comercialización, estrategias de producción, de rescate por el tema de endeudamiento que hay, de repoblación del parque cafetalero y búsqueda de fondos por 640 millones para echar a andar este plan maestro de rescate agropecuario, particularmente el plan de rescate del sector cafetalero. Y en medio de este contexto nosotros hacemos el lanzamiento de la marca Café del Salvador. A finales del 2019, antes de entrar en la pandemia, creamos estas mesas de trabajo que son las mesas Café País. Ahí nosotros hicimos diferentes mesas a donde recogimos diferentes insumos para entender cuál era el sentir del caficultor. Claro. Importante que decían que este es un cambio de imagen de la última que se trabajó hace 20 años. En 20 años la situación del sector cafetalero ha cambiado radicalmente. Y nosotros lo que hicimos es recoger todos esos insumos, sentir cómo el caficultor, a pesar de la adversidad, siente pertenencia por el café, se siente orgulloso por el café, y nosotros quisimos plasmar todo ese sentimiento del caficultor en esta marca. Pero de nuevo, es adentro de un contexto porque el lanzamiento de una marca aislada no va a resolver una situación que es tan grande, una problemática que es tan grande, sino que es en un contexto del plan maestro de rescate agropecuario. Pero ¿cuánto puede tomar rescatar a un sector que, como decíamos, ha estado emproblemado por décadas? No por años, sino por décadas. Hablamos de un sector golpeado durante el tiempo del conflicto armado, un sector golpeado por plagas como por ejemplo la roya, el abandono de fincas, el endeudamiento, la falta de mano de obra, la migración de mucha gente de las zonas cafeteras por la violencia. Digamos, ¿cuál es el panorama que ustedes ven en cuanto a ese plan de rescate y cómo ven las perspectivas? O sea, ¿qué tan lejos está esa luz al final del túnel para el sector cafetalero? Yo creo que siempre yo hago énfasis en que el plan, a pesar de que ahorita no se están viendo las acciones de financiamiento inmediato,
Eso no quiere decir que no se está construyendo y que estamos haciendo acciones aceleradas en cuanto a la planificación, en cuanto a la búsqueda de recursos. El tiempo que se va a tardar rescatar el sector cafetalero, bueno, el plan maestro implica una planificación de aproximadamente 3, 4, 5 años, en donde nosotros podemos empezar a ver un aumento notable en la producción. Si bien es cierto, hay acciones inmediatas que nosotros queremos tomar, espero que en un par de meses ya inyectemos dinero al fideicomiso para empezar a dar créditos. Esperaría yo que en un par de semanas ya empezamos a darle noticias al sector y vamos a crear un plan de comunicación, estamos creando un plan de comunicación que se publicará en un par de semanas para explicarle al caficultor cuáles son los pasos que vamos a dar para poder rescatar el sector. Ahora, en el tiempo, recordémonos algo, Manuel, el problema de la roya en el 2011 vino a quebrar al productor de una forma que no sucedió en la región. Si bien es cierto, el problema de la roya fue un problema de región, pero recordémonos que nosotros teníamos una población extremadamente envejecida. Y esa población envejecida es el equivalente a que solamente hubiéramos tenido una población de 80, 90 años afectadas por el COVID. Hubiese sido todavía mucho más letal que una población joven. Agregado a eso, nosotros no tuvimos un Instituto Salvadoreño de Café o un Consejo Salvadoreño de Café que le diera el seguimiento a la problemática, lo cual era equivalente a que nosotros tuviéramos un problema de COVID sin un Ministerio de Salud. Entonces, todas esas problemáticas acumuladas no hacen fácil el reto. No vamos a resolver el problema del sector cafetalero en un par de meses solamente porque vamos a la asamblea y anunciamos que vamos a crear un fideicomiso. No, hemos creado un programa real que va a sacar el problema tan agudo que tenemos en el sector cafetalero. No podemos dar ya más curitas. Supongamos que nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a entregar solamente plantines, o bueno, vamos a dar esta asistencia técnica aislada. Eso no es solucionar. O incluso si nosotros inyectáramos ahorita 15 millones de dólares al sector, 20 millones de dólares o 100 millones de dólares, no es esa la salida, sino que crear este programa que nos ayuda a repoblar 50.000 manzanas de café. Eso ya nos va dando una idea de tiempo. Renovar de cero 50.000 manzanas de café nos va a tardar por lo menos 4 o 5 años para tener una producción de esas 50.000 manzanas. Entonces, paralelo a eso, tenemos que atender el 75% del restante del parque cafetalero. Tenemos que dar crédito de avío para poder atender ese 75%, que probablemente en un año, si hacemos las cosas bien, podríamos tener producción. Adicional a eso, tenemos que llevarle la deuda a largo plazo al productor, porque si no, no va a tener oxígeno. La mayoría de caficultores está endeudado, está en situaciones de embargo, está en situaciones complicadas. Claro. Entonces, adicional, tenemos que ver qué tecnología va a utilizar, cuál es la asistencia técnica que le vamos a dar, cuál es el seguimiento que se va a dar, cuál es el servicio que va a dar el nuevo Instituto de Café. Es decir, todas esas problemáticas se han tomado en cuenta y adicional tenemos que ver dos temas que para mí son importantes. Número uno, cómo vamos a mejorar y ayudarles en la comercialización para que no se comercialice en precio de bolsa. Porque si nosotros comercializamos el producto nuestro en precio de bolsa, entonces probablemente ni siquiera vamos a llegar a los costos de producción. Ahora, ahí tenemos nosotros una ventaja importante porque el café de El Salvador es una taza que es conocida en el mundo, que tiene un excelente sabor. Entonces, posicionar la marca que estamos lanzando no va a ser difícil porque ya el café de El Salvador es conocido. ¿Por qué nos va a ayudar eso? Nos va a ayudar a poder ganar un sobreprecio del precio de bolsa para colocar el producto salvadoreño. Tenemos que entender que entonces ustedes buscarían comercializar el café salvadoreño como en la categoría de cafés especiales. Son cafés especiales y te ejemplifico. Si nosotros vemos países vecinos, por ejemplo Costa Rica no tiene una producción más grande que la de Guatemala. Guatemala tiene casi 4 millones de quintales cerró este año. Costa Rica anda quizás como 1.1, 1.2 millones de quintales. Pero es una producción ordenada y lineal. Entonces eso permite que Costa Rica ande vendiendo aproximadamente 200, 225 dólares sobre precio de bolsa. Ahora, ¿ellos qué pasa? Ellos han desarrollado una marca, ellos procesan, ellos sacan ya producto terminado de Costa Rica y ese 1.1, 1.2 millones de quintales les ayuda a que el sector cafetalero de su país esté en condiciones adecuadas. Yo estuve hace unas 3 semanas en Costa Rica viendo su modelo y nosotros probablemente no vamos a ser el país que produce más café en la región y nosotros no vamos a competir por volumen, vamos a competir en cafés especiales.
Y ya el café de El Salvador son cafés especiales, es decir, los microlotes que tenemos en El Salvador se venden a un precio altísimo en las subastas que hay en el tema de café. Ahora, lo que nosotros queremos es empujar y dar a conocer cuáles son esas características que tiene el café. Es un café dulce, es un café con un excelente sabor, y eso es lo que nosotros vamos a ir a vender. No tengo la menor duda que lo vamos a lograr. En el market share de todo lo que se consume de café en el mundo, colocar 2,5 millones, 3 millones de quintales, que es lo máximo que nosotros estamos aspirando a producir, no le miramos problemática. Incluso se me han acercado embajadores de otros países a donde me están diciendo, bueno, ¿cuándo ustedes van a comenzar a producir para que nosotros ya tengamos un compromiso de compra con ustedes? Eso nos motiva bastante, porque uno de los problemas que tenemos como país es ese desorden en la producción. No hay una producción ordenada, no hay una producción escalonada, y lo que nosotros queremos hacer como gobierno es articularnos con el productor para poder hacer esa conexión directa con los compradores. Acabamos de nombrar hace 2 o 3 días a la nueva directora del Consejo Salvadoreño de Café, Caro Padilla, la cual no tenemos la menor duda que va a hacer un excelente trabajo haciendo esta vinculación comercial para poder posicionar el café de El Salvador como uno de los mejores cafés. Pero es interesante la visión que se tiene, digamos, sobre el manejo del café salvadoreño en los mercados, pero ¿qué pasa en el terreno? ¿Qué pasa con las fincas? Ayer hablábamos con la gente del sector cafetalero y decían, hay fincas que están abandonadas porque simplemente el productor pues ya no pudo sostenerla y dijo, pues mejor lo dejo y ya pues me dedico quizás a otra cosa. Sí. También hay fincas que están produciendo muy poco, otras que dicen que apenas alcanzan a salir con los costos, sí. Otros que digamos están muy endeudados y difícilmente van a poder mantenerse en el tiempo. Sí. También hay una realidad sobre la que vive la gente que trabaja en esas fincas, sí. Condiciones de pobreza, condiciones de migración, condiciones de seguridad que han venido a cambiar el panorama de este sector que antes pues era, digamos, ya tradición que la gente se fuera a hacer cortas de café en determinado momento, y ahora pues dicen no hay incluso mano de obra para poder sacar el café que se está produciendo, el poco café que se está produciendo. Total. Y no solamente es el problema del sector cafetalero, es todo el sector agropecuario. Debemos de saber que nosotros hemos heredado una crisis intensa en todo el sector. Por eso es que siempre cuando parto hablando del tema del lanzamiento de la marca, yo pongo que la marca se está lanzando en un contexto. Porque si no se lanzara en un contexto de rescate del sector agropecuario, no tuviese sentido lanzar una marca Café País. Ahora, ¿en qué contexto se está lanzando? Número 1, nosotros hemos creado un plan maestro en base a la identificación de todas estas problemáticas que me estás comentando. Incluso en el supuesto, porque estamos terminando el documento final del plan maestro, que en un par de semanas la vamos a socializar con la comunidad internacional, con la banca, porque estamos en la búsqueda de fondos. Hemos separado la problemática del caficultor desde el problema financiero, porque pasa lo siguiente. Claro. Hay fincas que están en condiciones rescatables, pero el caficultor está en condiciones financieras que no se puede rescatar en este momento. Y hay fincas que no tienen las condiciones adecuadas de rescate, y probablemente el caficultor sí tiene las condiciones financieras porque ha sacado de otro ingreso los pagos de la finca y está en calificación A y B. Que dicho sea de paso, es el 78% del sector que tiene deuda, el 78% está entre calificación A y B, solamente para dejarlo ahí. Pero si nosotros no tomamos en cuenta el problema de seguridad que hay, si no tomamos en cuenta el problema de financiamiento, el problema de cómo vamos a rescatar financieramente al agricultor con 3 aspectos, vamos a rescatar al sector cafetalero tomando en cuenta el endeudamiento, crédito debido para poder trabajar lo que se puede rescatar en este momento, y un crédito para repoblar el 25% de su parque. Por ejemplo, claro, en el caso en el que tú tengas 100 manzanas de café, suponete que tú eres de 100 manzanas de café, tú querés trabajar en el sector, pero nadie te da crédito, porque si tú vas a la banca ahorita, nadie te da crédito. Eso es uno de los problemas que está estimado dentro del plan, la reingeniería de la banca estatal para poder atender eficientemente el sector. Entonces tú venís y tú decís, bueno, ¿por qué no hay mano de obra? ¿Cómo va a haber mano de obra si estás pagando a puras penas un par de dólares para que te hagan la corta? No era como antes. Y yo creo que lo platicamos la última vez que vine. Claro. Antes, cuando era tiempo de corta, final de año, noviembre, diciembre, enero, febrero, era bien difícil encontrar gente que trabajase aquí en la ciudad, ya sea de jardinería o de ayuda en la casa, porque todos se iban a la corta. Se iban las familias a la corta y de esa forma recogían dinero,
después regresaban a sus actividades y ya eso les ayudaba para pagar la escuela o para tener un poco de ahorro al inicio de año. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque no solamente es culpa del caficultor, y me encanta, porque el caficultor, por ejemplo, no está en contra del aumento del salario mínimo. Está en contra, o no es que esté en contra, es que no puede en este momento sostener, y por eso es que le estamos dando las herramientas para que pueda hacerle frente a una problemática que está viviendo el día a día. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos adentro del Plan Maestro de Rescate Agropecuario? Convertir un sector rentable, pero no puede ser rentable si no le ayudamos nosotros en ese momento al caficultor, desde cómo va a financiarse, desde qué tecnología va a utilizar, hasta cómo va a comercializar, para poder garantizar que le va a poder pagar dignamente a su cortador, a su trabajador, usando tecnologías, trayendo nuevas generaciones. ¿Quién va a querer trabajar en, suponete que nosotros fuéramos caficultores? Ok, nuestro costo de producción va a ser, por decirte algo, $80, pero nos van a pagar $60. ¿Quién va a querer trabajar con números rojos? Es decir, no se puede. Entonces, lo que nosotros hemos creado en el plan es una estructura financiera a donde podemos crear rentabilidad. Y no solamente en el sector café, sino que si nosotros lo vemos, eso pasa con el tema de los granos básicos, eso pasa con el tema de ganadería, eso pasa con el tema de pesca. Es decir, todos los sectores tienen una problemática seria, porque no vamos nosotros a solucionar en un par de meses, en un par de incluso años, una problemática que se ha venido destruyendo en los últimos 30, 40 años. Y suponete que nosotros estimamos todos los factores financieros y decimos, ok, perfecto, la estructura financiera nos da a que ellos van a ganar un 10, 15%, pero llegan las maras y los extorsionan. Por eso es que el Plan Control Territorial, que ha tenido tanto éxito, tiene un plan específico para fortalecer la policía rural y darle también una solución a la problemática de seguridad adentro del Plan Maestro. Pero si vemos aspectos inmediatos respecto a la situación del sector caficultor, encontramos el tema del incremento del salario mínimo. De hecho, bueno, los caficultores, como usted bien lo señalaba, decían ellos, no estamos en contra de que se le pague más a la gente que trabaja en las fincas, a la gente que trabaja en toda la cadena de producción del café, pero decían, el problema es cómo lo vamos a sostener. Claro. Por ahora decían, así como está planteado el plan para digamos, incrementar el salario mínimo, decían, los caficultores no tenemos acceso a, digamos, a ese fondo. ¿Por qué? Decían, porque van a pedir planillas del Seguro Social y muchos de los caficultores pues no tienen a su gente cotizando en el Seguro Social, decía. Y eso implicaba que se hiciera una reforma para que se les pague nada más por planilla pagada, en este caso en el terreno, ¿no? En las fincas y en la zona donde se está produciendo café. Y se va a hacer. Acordémonos que, por ejemplo, el fideicomiso anterior incluyó al sector informal. Claro. Es decir, cuando nosotros estamos dando pasos, no es que se está adivinando, se está estructurando bien para que esto no sea carga. Por supuesto que el sector agrícola es parte de este fideicomiso que se hizo para sostener el aumento del salario mínimo. No se le está dando una carga, y yo creo que es importante y es responsable comunicarle al sector cafetalero y al sector agrícola que ustedes son parte integral de este fideicomiso de aumento del salario mínimo, el cual va a subsidiar por un año ese incremento. Ahora, ¿cuál es la planificación? Subsidiar por un año para que nos dé suficiente tiempo para poder nosotros inyectar recursos al fideicomiso y de esa forma empezar nosotros a dar los créditos al productor para que todo esto y toda la planificación sea sostenible en el tiempo. Entonces, nosotros entendemos la situación que está viviendo el salvadoreño, que estamos viviendo como país, pero tenemos que saber algo. Mientras nosotros estamos tratando de inyectar y dinamizar la economía, en este momento países vecinos están cerrando por el tema de la pandemia. Claro. Es decir, recordemos algo, la proyección que tenían quizás otras entidades en cuanto a vacunación del Salvador no eran esperanzadores, y ahora somos el país que está liderando el tema de vacuna. Los casos de COVID de la región se llevan al Salvador en números, o sea, nosotros ahorita estamos dando los pasos correctos. ¿Cuáles son esos pasos correctos? Hay que activar la economía. El sector agropecuario es una de las apuestas para poder reactivar la economía. Yo creería que es una de las apuestas principales para activar el sector económico. ¿Por qué? Porque inyectando nosotros dinero al sector cafetalero, que lo vamos a hacer este año ya con los recursos que estamos buscando, con los otros sectores, empezamos a dinamizar con esa población que está marginada. Recordémonos algo. Es una estructura que nosotros hemos heredado de marginación al sector agropecuario. Entonces, lo que nosotros queremos es motivar al sector
a que vengan incluso empresas de primer nivel a invertir en el sector. Estamos trabajando en una ley de zonas francas agrícolas que estamos nosotros discutiendo para poder presentar a la Asamblea Legislativa. De esa forma traemos empresas, generamos trabajo. Es decir, El Salvador está viviendo cambios de raíz en la estructura en la que nosotros heredamos en los últimos 30 años. Sabemos que no es fácil. Y sabemos que no es fácil para el empresario decir, bueno, este es el aumento en el sector agropecuario porque no tiene las condiciones, pero queremos dar el mensaje que como gobierno nosotros estamos trabajando para crear esas condiciones adecuadas y que ellos puedan subsidiar y que el Estado pueda subsidiarles para que tengamos una vida digna en el sector rural, que está estimado en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario. ¿Esto quiere decir que se va a hacer algún tipo de cambios, digamos, al planteamiento que se ha hecho del tema del salario mínimo para que este sector pueda, digamos, solventar las necesidades del sector trabajador? Porque nos hablaban que cuánto gana, por ejemplo, una persona que vive del sector cafetalero. Decían, gana un estimado de $8 al día. Y con los cambios, con el incremento del 20% al salario mínimo, decía que va a ganar un poco más de $9, 9.64, algo así nos estaba diciendo ayer, en este caso el representante de la Asociación Cafetalera. Entonces, ¿eso significa que sí se va a hacer ese cambio para que este sector pueda acceder a esos fondos? Recordemos que, y te pongo el ejemplo, el fideicomiso anterior tuvo cambios para incluir, y terminó incluyendo hasta los artistas. Claro. Es decir, el fideicomiso anterior fue un trabajo que fue evolucionando y fue incluyendo. Y fíjate, el fideicomiso anterior incluyó hasta los pescadores. Es decir, ese nivel de inclusivo fue Firempresa. Entonces, que la población esté certera de que se está trabajando, de que obviamente se tiene que comenzar, pero que se va a evolucionar como se tenga que evolucionar para que todos los que están adentro de la cadena económica se sientan incluidos. Muy bien. ¿Para cuándo esperan ustedes, digamos, ya poner en marcha el tema del fideicomiso? Porque sabemos que son 1.290 millones de dólares que son para el rescate del sector agropecuario y también el sector cafetalero. Sí. Pero decían, esto tiene un plazo de cómo se va a ir trabajando. ¿Qué nos puede decir, digamos, cuando estamos ya a 9 de julio sobre este tema del que se habló semanas atrás, pero que obviamente existe mucha expectativa respecto a cuándo se puede comenzar ya a trabajar en estos planes de rescate del sector agrícola y del sector cafetero? Yo creo que importante, hoy es 9 de julio. ¿Hace cuánto nosotros presentamos el fideicomiso en la Asamblea Legislativa? Recordémonos que nosotros hasta el 1 de mayo de este año hemos tenido una Asamblea Legislativa que está trabajando realmente en función de la población. Antes no era así. Teníamos una población que todo lo contrario, estaba trabajando en contra de todas las acciones que el gobierno estaba haciendo en favor de la población. Teniendo en cuenta que nosotros el 1 de mayo tuvimos una asamblea que está articulada para favorecer al pueblo salvadoreño, tenemos menos de un mes de haber presentado este fideicomiso a la Asamblea Legislativa nueva. Entonces, en este mes nosotros hemos estado trabajando aceleradamente buscando los fondos para poder inyectarle. Claro. El plan que se está trabajando comunicacional es para explicarle a la población salvadoreña cuáles son los pasos que estamos dando. Yo estuve ahorita en una gira en Europa, estuve ahorita reunido con el Ministro de Agricultura de España, hemos hecho ya contactos con Rabobank de Holanda y hemos encontrado diferentes formas para poder inyectarle financiamiento a este fideicomiso, el cual yo esperaría que en un par de meses, 1 o 2 meses, ya pudiéramos tener nosotros la primera inyección de dinero. Ahora, recordemos que no es que nosotros aprobamos el fideicomiso y hay disponibilidad inmediata y entonces inyectémosle el dinero al fideicomiso y ya, aquí están los créditos. Es un proceso que si hubiésemos tenido una asamblea legislativa articulada con el gobierno desde hace 2 años, probablemente este plan ya estuviese en marcha, ya tuviéramos los recursos, ya estuviera inyectado, porque acordémonos algo, esto es una garantía soberana que se busca, no una deuda soberana, claro, porque el repago lo hace el productor, no lo hace el Estado. Entonces esto facilita la búsqueda de recursos, pero si tuvimos una asamblea previa que ni siquiera quería apoyar en el tema de la pandemia, que era una situación a nivel mundial que nunca se había visto, mucho menos iba a querer reactivar a un sector que ellos particularmente lo hundieron. Entonces, yo creo que es importante que el agricultor esté pendiente de las redes sociales, que esté pendiente de los medios oficiales, para que sepa cuáles son los pasos que estamos dando. Espero darles buenas noticias, pero en un par de semanitas, ¿verdad?, para decirles cuáles van a ser los primeros pasos que vamos a dar, cuáles van a ser las primeras fincas que vamos a rescatar. Ya tenemos definido, tengo un plan ahorita, tengo un equipo trabajando 24/7 por eso. Vamos a lanzar el Departamento de Inteligencia Agropecuaria en un par de días, a donde ahí va a ser el punto focal, a donde va a ir el agricultor, el Ministerio de Agricultura,
Agricultura y Ganadería para que se le pueda dar la información, para que se le pueda dar el seguimiento. Estamos trabajando en la modernización del ministerio, que yo creo que es un punto siempre importante de mencionar, que incluye no solamente la modernización del Ministerio de Agricultura, incluye la centralización del Consejo Salvadoreño de Café, de la Escuela Nacional de Agricultura de la ENA. Es una escuela que nosotros hemos encontrado en estados realmente deplorables. Hemos hecho un convenio con una de las mejores universidades de Holanda en el tema de agricultura. Hemos hecho un convenio con el Mojave Innovation Center de Almería para que nos ayude a tener ese nuevo centro de investigación, nuestro CENTA. Vamos a hacer transformaciones en el ISTA, que es el Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria, y todos alineados vamos a estar enfocados en el rescate del Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Entonces es importante que la población sepa que estamos trabajando aceleradamente para poder cambiar el enfoque del sector y para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería se convierta en un facilitador de inversiones. Entonces, todo eso lo vamos a estar comunicando eventualmente. Recordemos, yo tengo ahorita tres meses de ser ministro de Agricultura y Ganadería, ya conocía muy bien el Plan Maestro, pero ahora tenemos que montarnos en cambiar completamente y reposicionar el Ministerio de Agricultura. Muy bien, las proyecciones en cuanto a la producción de café para este 2021, por lo menos el sector cafetalero decía son cerca de 900.000 quintales, que es un incremento con relación a lo que se ha venido produciendo en años anteriores, pero todavía está, digamos, El Salvador muy a la saga del resto de países productores de la región. Si se cumpliese la proyección de 900.000 quintales, estaríamos hablando que aumentaríamos un 20, un 30% con respecto al año pasado. O sea, si nosotros lo vemos porcentualmente, es muy significativo. Es decir, aumentar de 750.000 quintales a 950.000, estamos hablando quizás de un 20% de aumento. Que vamos a aumentar un 100% de un año a otro, en esta fecha probablemente no. ¿Por qué? Porque han tenido una gran cantidad de limitantes el sector agropecuario, el sector cafetalero en particular. Claro. Ahora, ¿cuáles son esos limitantes? El limitante principal es el tema crediticio. Y el tema crediticio es el que tiene el sector ahorita ahogado. Por mucho que un cafetalero quiera invertirle a su finca, la banca no lo atiende, porque tiene mala calificación, porque es un sector de alto riesgo, y por eso es que nosotros estamos trabajando íntegramente en hacer una reingeniería de la banca para que pueda atender eficientemente el sector. Entonces yo, como te repito, o sea, estamos trabajando ahorita, incluso ayer tuve una reunión con el secretario de Comercio e Inversiones para ver cómo podíamos, la próxima semana nos reunimos con la banca estatal, con los presidentes de los 3 bancos, para ver cómo podemos inmediatamente darle un poco de oxígeno al caficultor. Pero esas son noticias que voy a estar dando ya, primero la próxima semana, para ya decirle cuál es el ABC al caficultor, y que sepa que tiene un gobierno que está articulado y que está trabajando en función de poder darle una respuesta definitiva a esta problemática que es tan aguda. Muy bien, tenemos que hacer un espacio para comerciales. Le pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM, aquí en la Red Salvadoreña de Medios. Esta mañana estamos hablando con el ministro de Agricultura, temas importantes, temas interesantes sobre los que usted debe conocer. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.
Mañana de viernes 9 de julio de 2021, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con el ministro de Agricultura, David Martínez. Estamos conversando en primera instancia sobre la situación del sector café en El Salvador. Ya hablábamos que existe todo un plan de rescate. Ayer conocíamos las expectativas del sector productor y hablaban de los problemas que están enfrentando en el terreno, la situación de algunas de las fincas, algunas que decían están abandonadas, otras están en condiciones deplorables y otras están manteniéndose a flote, pero decían ellos con un esfuerzo extremo para lograr pues mantener la producción de café y también mantener los puestos de trabajo en este sector. Pero, ministro, digamos, ¿cuáles son los estudios que ustedes están haciendo en el terreno? ¿Qué información es la que están levantando y a través de qué instancias lo están haciendo o lo van a hacer? Bueno, número uno, ahorita queremos tener las herramientas suficientes como para hacer un mapeo del país. Entonces hicimos el lanzamiento del mapeo digital, que es una herramienta que hemos trabajado con CRS, la FAO también se ha sumado a este esfuerzo, que son instrumentos que en teoría tendríamos que haber tenido ya hace varios años. Claro. Eso nos ayuda a nosotros poder tener una mejor toma de decisiones y poder tener una visión clara de cómo está el país, cuál es el estado de la tierra por zonas, por cordilleras, en el caso del sector cafetalero, y poder tomar decisiones que sean mucho más acertadas. Ahora, lo que estábamos hablando ahorita en el intermedio, ya hay países que caminaron a donde nosotros queremos ir. Claro. Entonces, si nosotros estamos retrasados 40 años, hay países que ya están 80 años adelantados que nosotros, o sea, tenemos 120 años de retraso. Nosotros tenemos una agricultura, quizás el sector cafetalero no tanto, pero otros sectores sí, por ejemplo los productores de granos, que es primitivo la forma en la que ellos trabajan. Entonces nosotros queremos dar un salto y estamos ahorita firmando convenios y alianzas estratégicas con lo mejor que existe en agricultura en este momento a nivel mundial. Ahorita viene una comitiva de israelitas, el domingo vienen 4 especialistas en diferentes áreas, incluyendo en el tema de café, y ellos van a estar aquí intensamente 3 semanas para levantar insumos y no es la primera vez, o sea, ya vinieron la primera vez, ya llegamos a un convenio, ya firmamos un convenio y esta es la visita técnica que ellos van a hacer para empezar a levantar información. Queremos mejorar la producción de hortalizas, tenemos una dependencia en media del 80% de lo que consumimos y lo que nosotros buscamos es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no solamente es producir lo que nosotros consumimos, sino que crear las condiciones económicas adecuadas en el sector rural. Cuando nosotros venimos a El Salvador, hay desarrollo en las ciudades, pero no hay desarrollo al interior del país. Claro. Entonces eso es triste porque estamos en el 2020 aquí, pero nosotros ya vamos al interior del país, vamos a un pueblito y ese pueblito está en 1980. Entonces la estructura con la que se ha formado el país, o sea, la infraestructura con la que nosotros contamos, no es para motivar a la gente que se quede viviendo en el país. Eso provoca una migración no solamente a las ciudades, el tráfico que hay en las ciudades principales es terrible, porque la gente del interior quiere vivir en las ciudades y cuando ya no encuentra, se va para Estados Unidos o se va para otro país. Y eso es lo que nos hace que nosotros tengamos 3 millones de salvadoreños casi en Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿por qué se da la migración? No es que el salvadoreño amanece de repente y dice, bueno, yo quiero dejar a mi familia, yo quiero irme. Nadie, o podría decir la mayoría de personas quiere quedarse en su tierra, pero no hay condiciones adecuadas en El Salvador para progreso, o no había. Ahorita este gobierno está cambiando el panorama completamente y nosotros estamos trabajando para que el salvadoreño tenga el sueño salvadoreño aquí. Ahora, si nosotros vamos a una ciudad pequeña en Holanda, por ejemplo, ahí hay una escuela, ahí hay una pequeña clínica, ahí hay un hospital, es habitable. Entonces el plan maestro de rescate agropecuario implica que nosotros vamos a cambiar la infraestructura en base a estos polos de desarrollo, en base a esta masa productiva que nosotros vamos a generar. Entonces cada programa, por ejemplo, si nosotros vamos a invertir ahorita en rescatar 19 cooperativas, te ejemplifico el Foro del Café que está en el Congo. Claro. Hay 19 cooperativas y vamos a impactar inmediatamente a 3.500 familias. Esas 3.500 familias que hay ahí, les llevamos un programa de iluminación, mejora en la conectividad a internet, mejora en las calles, una escuela, un centro de salud y empezamos a generar las condiciones adecuadas, viviendas dignas, para que la población del Congo pueda quedarse ahí y que pueda jalarse a otras personas de la zona, generando empleo digno, generando las condiciones adecuadas. Eso es lo que busca el plan. O sea, el programa final, que es el programa de regularización o el tercer pilar
del Plan Maestro de Rescate Agropecuario nos lleva a cambiar la infraestructura del campo para que cada esquina de El Salvador sea habitable. Que lo vamos a hacer nosotros y vamos a reconstruir en 2 años lo que destruyeron en 30 años, probablemente no, pero por lo menos ya sabemos que vamos por el rumbo adecuado y estamos enfrentando la problemática como es, Manuel, porque el problema es entrar en negación y, como te lo decía, ver políticamente un problema que es técnico. La situación agrícola y solucionar la situación agrícola o el caos agropecuario que nosotros hemos heredado es puramente técnico. Por eso es que nosotros hemos estado de gira buscando estos aliados estratégicos para que nos ayuden a que esa curva de aprendizaje sea lo menor posible y poder traer todos estos insumos al pueblo salvadoreño para que nosotros cambiemos la realidad económica a través del sector agropecuario. Hablábamos de que el plan de rescate de todos estos sectores implica el sector del café y también el sector agropecuario. Pero, ministro, hablemos de realidades que son inmediatas. En estos últimos días se han hecho diferentes sondeos de precios, se ha hecho, digamos, una verificación en el terreno de cómo está el abastecimiento de maíz, de frijoles, de arroz, y algunos sectores decían, sobre todo en los comercios del centro, donde están los mayoristas o donde están, digamos, los sectores donde se distribuyen los granos, que han reportado un incremento de precios. Decían, ha subido el precio del maíz, ha subido el precio de los frijoles. Digamos, ¿ustedes de agricultura han visto qué es lo que está pasando en el mercado? Sí. Apartemos la pandemia de la ecuación. Supongamos que no pasó el 1 de junio del 2019. Nosotros ya importábamos el 80% de lo que consumimos. Y fíjate, el sondeo se va a hacer al mercado del mayorista y el minorista, que es un intermediario. Claro. No es un productor. El intermediario es el que se mira afectado. Te dicen, no, pero es que me han... Y miren los reportajes que hacen. No, pero es que me han traído más caro este producto y entonces yo lo tengo que vender más caro. Y te voy a hacer una pregunta. Supongamos que nosotros venimos ahorita y decimos, bueno, va a haber un aumento en el tomate, hoy 9, el 10 se da el aumento. ¿Por qué se da el 10 el aumento? Porque es pura especulación. Ese inventario lo tenían el 9, el 10 lo venden más caro. El modelo de intermediación que se ha heredado, tenemos que solucionarlo de raíz a través de generar productividad aquí. ¿Qué hizo Costa Rica en medio de la pandemia? Era una de las preocupaciones que nos llevó a la generación de este plan maestro. Claro. Porque toda la gente empieza a decir, no, pero es que mire, los productores locales, ok, aquí hay una producción dispersa, desordenada. Hay un pequeño productor de tomate aquí, hay un pequeño productor de granos aquí, hay un pequeño productor de hortalizas allá. Entonces, hay una producción dispersa y desordenada. Entonces, si nosotros tuviésemos, como otros países, una producción escalonada y ordenada, ahora nosotros podemos decir, bueno, aquí están estos 4 grupos de cooperativas que nos van a proveer a nosotros de enero a diciembre, compremos. No existe, porque no ha habido una articulación. O sea, fuera de la pandemia estamos importando el 80%. ¿Cómo no va a haber aumento de precios si nosotros dependemos del coyote que está trayendo de Honduras, de Guatemala, y es el criterio del coyote? Ahora, nosotros estamos trabajando en regularlo. Obviamente, hay un trabajo agresivo, se está haciendo el monitoreo para que no sea un abuso. Se está monitoreando, estamos trabajando con la Defensoría del Consumidor, estamos trabajando con economía para que eso no se dispare de una forma incorrecta. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros estamos trabajando en que la producción de El Salvador tiene que aumentar. Y volviendo al ejemplo, Costa Rica cerró sus fronteras. Completamente, no podía salir producto de Costa Rica en medio de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si eso hace Honduras, si eso hace Nicaragua, si eso hace Guatemala? Por eso es que se tomaron las decisiones en el momento que se tenían que tomar. En ese momento se tenían que abastecer y tener las contingencias necesarias por si todos los países vecinos cerraban. Nosotros teníamos que garantizarle la seguridad alimentaria a la población. No podíamos garantizar en ese momento la soberanía. Soberanía implica la capacidad de un país para producir lo que consume. Seguridad implica al país poder ponerle comida en su mesa. Lo que nosotros queríamos garantizar en ese momento es poner comida en su mesa. Entonces, regresando al tema de los precios, como gobierno estamos haciendo todo lo posible para que no haya abuso, pero siempre va a haber abuso porque nosotros estamos dependiendo de la intermediación. Lo que podemos es controlar el abuso, pero siempre va a haber un aumento notable a pura especulación
Puya, los precios de los combustibles se dispararon y por lógica eso va a afectar. Sí, pero es que estamos hablando de que traemos de Guatemala y de Honduras. No estamos trayendo en vehículo lo que comemos desde Brasil o de Chile. Entonces no tiene que ser un aumento significativo, estamos hablando de horas. ¿Considera usted entonces que esto es producto de la especulación que genera, digamos, situaciones como el anuncio de un incremento del salario mínimo? Porque la gente lo percibe y lo dice también. Sí, pero cuando se habla de un incremento, dicen salarial, la mayoría de veces se da una escalada de precios y la mayoría de gente pues le sube a la mayoría de productos que se están comerciando. Sí. Igual lo que usted nos decía, de que muchas veces se habla de situaciones que pueden afectar al mercado y el mercado cambia de forma drástica de un momento para otro, digamos, al precio, y es el consumidor final el que lo percibe cuando va y hace la compra y ve que lo que compraba con $20, pues ahora ya no lo puede hacer porque simplemente no le alcanza. Sí, pero fíjate, hay un aumento de precios porque se va a aumentar el salario mínimo. Hoy se aumentó el salario mínimo, o sea, ya a partir de ahora está eso en marcha. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Nosotros producimos aquí lo que consumimos, como para decir que el salario mínimo va a afectar el precio de lo que nosotros estamos importando el 80%. Entonces, si inmediatamente hay un impacto en el precio, ese aumento de precio es causado por la especulación, puramente por la especulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos creando un timing adecuado. Se está subsidiando y se va a subsidiar el tema de la mano de obra, pero estamos creando un plan maestro para poder producir y para poder apartar todos estos intermediarios que especulan y proteger nosotros nuestra producción local y poder, ¿qué pasa por ejemplo en Mercamadrid? Acabo de estar ahorita en España, estuve reunido con el ministro de Agricultura de España y yo fui a Mercamadrid. Mercamadrid es el centro de abasto más grande que hay en toda España. Fíjate, ellos representan aproximadamente del 4 al 6% del PIB de España. Están vendiendo entre 5.000 y 6.000 millones de euros anuales. Pero lo que pasa es que Mercamadrid le compra al 100% de productores de España. Y ahí se da un mercado perfecto. Ahí se cruza la demanda con la oferta. ¿Qué pasó? El productor español, en medio de la pandemia, aumentó sus ventas. Los precios se controlaron y fueron para la baja. O sea, los productos alimentarios en España, en medio de la pandemia, mantuvieron un precio lineal. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de productores directos que van a consumidores directamente. Entonces, ¿qué pasa en El Salvador? En El Salvador no hay producción y estamos dependiendo del criterio del intermediario para poder decir, no, va a haber un aumento, es que eso está caro, pero es que el que me trae aquí de Guatemala dijo que me están vendiendo más caro, el que me trae de Honduras. Entonces, son situaciones reales que nosotros hemos heredado y es importante decirle a la población. Es bien difícil que con 30 años, con 2 expresidentes, se robaron el programa de rescate de caficultura. Así, mírenlo. O sea, entre 2 expresidentes se robaron más de $600 millones, que es el rescate del sector cafetalero. Porque muchos están criticando y me dicen, mira, pero ¿por qué quieres rescatar el sector cafetalero? Y yo les digo, mira, son $600 millones que si juntamos a 2 personas, a 2 salvadoreños, ellos se robaron lo que vamos a inyectar a un plan que va a beneficiar a 24.000 cafetaleros. ¿Vale la pena o no? Analicémoslo. Entonces, cuando nosotros vemos que dicen, no, pero es que el aumento se merece, y te lo pregunto, y le pregunto a la gente, ¿se merece el agricultor tener 20, 30, 40 dólares más para poder cubrir sus necesidades? Sí se lo merece, pero también se merece un gobierno que esté articulado, que va a facilitarle poder darle ese 20% adicional. Entonces no es irresponsable, porque nosotros como gobierno lo que estamos haciendo es trabajar en función, número 1, subsidiar el aumento, pero sobre todo inyectar 1.290 millones de dólares al sector agropecuario para poder rentabilizarlo y para que, primero Dios, así fuese, no estemos diciendo que le vamos a aumentar un 20%, sino que como política de cada subsector podamos decir, ¿saben qué? Aunque no sea ley, nosotros vamos a pagarle un 30% más porque sí nos da la rentabilidad, que al final es lo que estamos buscando. Por ejemplo, traemos una empresa ahorita, tenemos diferentes inversiones, porque dicha sea de paso, ahorita que han dado yo una gira por Europa, los empresarios europeos están motivados a venir a invertir a El Salvador por las condiciones de nosotros. Porque dicen, hay un gobierno articulado, hay una visión clara de dónde quieren ir, sentimos que hay un gobierno pro inversión y queremos llegar a invertir.
Y yo he negociado ahorita con empresas que vienen, que primero Dios este año se instalan en diferentes rubros, en diferentes subsectores, que quieren traer el salario mínimos internacionales, $400, $500. Entonces, ¿qué implica eso? Que su rentabilidad les da para poder pagar eso. El Plan Maestro de Rescate Agropecuario aspira a eso. Entonces, yo creo que lo importante, Manuel, es que tenemos una población extremadamente solidaria, que somos la mayoría, que queremos que el país salga adelante, que queremos trabajar para que el sector camine, y no tengo la menor duda que todos juntos lo vamos a lograr. Ministro, pero en medio de todo lo que está ocurriendo con el mercado, ¿no han detectado ustedes acaparamiento? Se está combatiendo que haya acaparamiento. ¿Y por qué se da acaparamiento? Es que miren, la problemática heredada es bien complicada. Se da acaparamiento porque el productor viene, supongámonos yo soy productor de maíz. Claro. Y yo saco 30 quintales de maíz. Pero como a mí no me da crédito la banca tradicional, yo tengo que ir a un prestamista, y ese prestamista, por darme a mí $500 o $1,000, me va a estar pagando un 10% mensual. Porque eso es lo que pasa ahorita. Entonces, ese préstamo implica para mí que de los $1,000 yo voy a estarle pagando $100 hasta pagar el capital. Yo tengo que desplazar mi producto inmediatamente, porque si no desplazo mi producto, yo al final de un par de meses yo voy a estar pagando 50, 70, 80% de interés sobre un préstamo pequeñito. Entonces, la estructura financiera que se ha heredado en los últimos 30 años, que lamentablemente nos ha llevado a la agricultura que tenemos ahorita, ha llevado a que la gente quiera desplazar ya su producto, y ahí es donde vienen los acaparadores, aprovechan y dicen, bueno, yo te voy a comprar a este precio si querés. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como gobierno? Estamos monitoreando para que eso no se dé, número uno. Pero número dos, estamos trabajando para dar créditos blandos al productor, para poder ayudarles a que su producción no sea una carga financiera y que pueda esperar un par de días, un par de semanas, un par de meses para poder desplazar su producto. Pero eso es una situación financiera, porque no es lo mismo que yo le dé un crédito del 5% anual a un productor de granos básicos y le diga, mira, aquí te voy a prestar $3,000 para que trabajes y te voy a dar un periodo de gracia de 3, 4 meses para que no sea una carga para ti, estés sacando dinero, y de esa forma apartamos al intermediario, apartamos al especulador, y él va a sacar su producto en el momento adecuado. Entonces, cuando vemos una problemática, Manuel, tenemos que verla de forma integral. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué heredamos? ¿Qué pasó en los últimos 30 años que nos ha llevado a la condición actual? Lo importante es, veamos qué estamos haciendo como gobierno, creando un plan maestro de rescate agropecuario. ¿Qué estamos haciendo? Teniendo alianzas estratégicas con el top de tecnología en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? Buscando inyectarle 1.290 millones, solo para que tengas una idea. Ahorita hay $400 millones flotando en el sistema financiero en el sector agropecuario. Solamente el plan maestro es 3 veces lo que ahorita está circulando en el sector agropecuario. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta económica? Activar la economía a través del sector. Muy bien, ministro, le queremos agradecer esta mañana que nos haya acompañado. Definitivamente pues hay puntos importantes en cuanto a la producción agrícola y la producción de café en El Salvador. Sabemos que hay situaciones que han afectado, por ejemplo, las sequías que han golpeado en los últimos años a El Salvador, han dañado la producción de pequeños productores y de gente que vive, digamos, subsistiendo con lo poco que produce en sus terrenos. Y definitivamente que es importante pues conocer qué se va a hacer para pues solventar y sacar a flote a estos sectores que son parte pues de la cadena productiva de El Salvador y de la alimentación de muchos salvadoreños. Así que bueno, le agradecemos que nos haya visitado en esta mañana de viernes al cierre de la semana. Bueno, no, muchísimas gracias, saludos al pueblo salvadoreño. Sepan una cosa, estamos trabajando como gobierno, no solamente como Ministerio de Agricultura y Ganadería, para empujar este plan. Y como el presidente dijo, y hago énfasis, El Salvador volverá a sembrar. Muy bien, así nos vamos a la pausa comercial, cerramos nosotros el espacio de la entrevista, estamos en el viernes 9 de julio de 2021, hay más información que le vamos a proporcionar en el transcurso de lo que nos queda de programa, así que le pedimos que siga con nosotros, somos la Red Salvadoreña de Medios.